La hora 20:23, pasado mañana, miércoles, van a estar llegando a Córdoba integrantes de la Asociación Civil Adultos por los Derechos de la Infancia, una organización que centra su accionar en la lucha contra el abuso sexual. Abuso sexual que en no pocos casos está vinculado, como hemos podido comprobar a lo largo de los últimos tiempos, con la profusión de denuncias, muchas de ellas largamente judicializadas, vinculadas a lo que sucede en el ámbito religioso. Van a estar viniendo a Córdoba y se van a estar presentando además en algunos lugares del interior cordobés. Está en línea Sebastián Cuatromo, cofundador de la Asociación Civil Adultos por los Derechos de la Infancia. ¿Qué tal, Sebastián? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Encantado de saludarte. Definime un poquitito el marco del accionar de ustedes, por favor. Bueno, los Adultos por los Derechos de la Infancia somos un colectivo y asociación civil integrado por personas adultas que fuimos víctimas del delito de abuso sexual en nuestras infancias y adolescencias, y también por personas adultas que en el presente luchamos por defender y acompañar a niños víctimas. Ajá, y digamos, en este caso, digamos, a partir de la propia experiencia y del proceso de la propia experiencia, se ha intentado avanzar sobre una problemática que ha permanecido oculta, disimulada, cuando no acallada, de muchas maneras, a lo largo de décadas, ¿no? Así es. En nuestro caso hacemos propia, por ejemplo, una estadística y campaña pública de la Comunidad Europea que sostiene que 1 de cada 5 niñas, niños y adolescentes son víctimas de este delito. 1 de cada 5, es decir, en este caso las y los sobrevivientes adultos somos el 20% de la población. Y esta masividad, esta transversalidad que esta injusticia tiene en el conjunto de nuestras sociedades se debe básicamente a que donde más sucede es en el ámbito intrafamiliar y en todos los sectores sociales, culturales y económicos. Masividad de la cual nosotros, en nuestra práctica pública y colectiva de muchos años, realmente damos cuenta, la corroboramos, más allá de que nuestro aporte claramente no es de tipo profesional ni científico. Realmente en los años que llevamos de trayectoria pública y colectiva, en nuestro caso por todo el país, hacemos propia esta estadística de Comunidad Europea que sostiene que nada menos que 1 de cada 5 niñas y niños son víctimas de este delito. Sí, el 20% es un porcentaje elevadísimo, pero ahí entran, vos lo mencionabas recién, el abuso intrafamiliar, que es el que más se oculta habitualmente, pero viene también el abuso que se da en establecimientos escolares, el abuso que se da en ámbitos vinculados con la práctica religiosa y un largo etcétera, ¿no? Sí, bueno, en mi caso, que tengo una historia pública de lucha desde hace muchos años, mi historia, reitero, que la hice pública hace ya desde el año 2012, yo fui abusado a los 13 años en el Colegio Marianista del barrio de Caballito de la ciudad de Buenos Aires, un colegio público de gestión privada, confesional católico, que pertenece a la congregación de los hermanos marianistas, y en este colegio, a mis 13 años, siendo alumno de 7º grado de escuela primaria, me tocó ser víctima del delito de abuso sexual, siendo mi agresor un docente y hermano marianista, un religioso llamado Fernando Pisiocchi, que en aquel momento también fue el abusador de otros niños, compañeros míos. Y este delito, que sufrí a los 13 años, durante 10 años lo sobrellevé en silencio, a lo largo de toda mi adolescencia y mi primera juventud, realmente sufriendo mucho este trauma, que una de las injusticias básicas que tiene en toda niña, niño, adolescente víctima, es algo que no sucede en ningún otro delito con tanta intensidad, y es que la propia víctima carga con un sentimiento de vergüenza, de culpa, de autorrecriminación por lo que está sufriendo. Realmente fue muy tortuoso para mí sobrellevar a lo largo de mi adolescencia en silencio y en soledad esta injusticia, que entre otras cosas se dio de esa manera porque, por ejemplo, el colegio donde era alumno y víctima de este delito era un colegio donde imperaba una cultura profundamente autoritaria, violenta, donde había múltiples abusos de poder en las relaciones entre adultos y niños. A su vez, ese mismo clima de autoritarismo me tocaba padecerlo en mi propia familia, donde yo vivía, por ejemplo, en una casa con mis padres y hermanas, y donde era una familia en la que estaban presentes también abuelas, abuelos, tías, tíos, y
claramente en mi ámbito de vínculos y de relaciones familiares tampoco encontré nunca el contexto, el ámbito para poder confiar, contar lo que me estaba pasando, pedirle ayuda a los adultos responsables por mi cuidado. Y algo más que también siempre agrego de aquella experiencia mía de 10 años sobrellevando en silencio esta herida y este dolor, en la época en la que ocurrieron mis abusos, que fueron 30 años atrás, yo a mis 13 años, entre otras cosas, muy mal educado en una cultura con una fuerte impronta machista, era un niño muy futbolero y yo era hincha de San Lorenzo, cuadro que al día de hoy tiene como uno de sus máximos ídolos deportivos a un personaje llamado Bambino Veira, que en aquel momento, a fines de los 80 y principios de los 90, abusó sexualmente de un niño, delito por el cual fue juzgado y condenado en aquel entonces, fines de los 80 y principios de los 90, y lo que a mí me pasaba en ese momento era que a mis 13 años, por ejemplo, yo iba a las canchas de fútbol en la ciudad de Buenos Aires, y en la tribuna popular de San Lorenzo, miles de personas adultas alrededor mío, buena parte de ellos padres de familia, cantaban canciones reivindicando a Héctor Veira y burlándose con nombre y apellido del niño víctima, porque entre otras cosas los medios de comunicación de aquel momento, que en esto no difieren mucho de los actuales, habían dado a conocer la identidad del niño víctima desde un primer momento. Cierto. Y el nombre de este chico circulaba en boca de la sociedad en clave de mofa, de banalización. Siempre hago esta referencia también a esta otra experiencia, porque mi convicción en aquel momento fue que si yo intentaba hacer algo con lo que me estaba pasando, ya no solamente aquel colegio marianista donde realmente sufríamos múltiples abusos de poder, ni mi familia, mi sensación, mi convicción era que la sociedad, el mundo adulto que me rodeaba, muy lejos de saber protegerme y aunque más siquiera escucharme, mi convicción era que si yo intentaba hacer algo con lo que me estaba pasando me iba a destruir. Bueno, vos recién planteabas justamente lo que vos describías, los que hemos concurrido unos cuantos años de nuestra infancia y adolescencia a un colegio confesional religioso, hemos visto buena parte de todo eso y conocemos bastante de eso, ¿no? Pero el dato que vos aportabas recién, el hecho de que en tu ámbito familiar ese tipo de cosas no eran consideradas o se las acallaba, justamente, ese es el otro costado trágico, ¿no? Sí, por supuesto, y en mi caso, digo, para seguir compartiendo la historia con ustedes, con la audiencia, 10 años después, siendo mayor de edad, sí logré poner en palabras lo que me había sucedido. A su vez, en ese momento, 10 años después, tengo una sensación muy fuerte de necesidad de emprender un camino en búsqueda de reparación y de justicia por lo que me había pasado, hecho que me llevó a presentar una denuncia en la Justicia Nacional con sede en la ciudad de Buenos Aires, estoy hablando del año 2000, denuncia que originó una causa penal que luego la luché durante otros 12 años, hasta que finalmente en el año 2012, y más de 20 años después de haber sido víctima de estos delitos, pude lograr llegar a una instancia de juicio oral y público, donde quien fuera mi abusador, el ahora ex hermano marianista Fernando Pisciotti, fue juzgado y condenado por la justicia a 12 años de cárcel por el delito de corrupción de menores calificada reiterada. Y fue en ocasión de ese juicio oral y público del 2012 cuando hice pública mi historia por primera vez a través de distintos medios periodísticos, con el sentido, con el sueño y con el anhelo de que mi larga historia de dolor y de lucha no quedara para mí, sino que pudiera trascender social y colectivamente, que pudiera servirle a los demás, y desde el lugar de adulto, cuando fue el momento del juicio, yo tenía 36 años en el 2012, desde ese lugar de adulto que trata también de contribuir públicamente a dar cuenta de tamaña injusticia que como sociedad adulta cometemos en perjuicio de los más débiles de todos, que son los niños, digo, y afortunadamente, desde la primera nota que di haciendo pública mi historia hace ya 7 años, empezó este otro camino plenamente colectivo y social que no para de crecer día a día y que hoy es esta maravillosa realidad de Adultos por los Derechos de la Infancia, porque lo cierto es que al compartir mi historia con la sociedad, empecé a recibir una avalancha de mensajes y de comunicaciones por las redes sociales de personas de todas partes que se comunicaban conmigo para compartir sus propias historias de victimización en la infancia y en la adolescencia, o sus historias en el presente luchando de manera desesperada, tratando de defender o acompañar a niños víctimas, y así fue como en aquel momento, 7 años atrás, nació lo que hoy es este colectivo y asociación de Adultos por los Derechos de la Infancia,
con el que, entre otras cosas básicas, lo que hacemos, y por todo el país, y esta no va a ser la primera vez en Córdoba, pero afortunadamente en los próximos días lo vamos a estar compartiendo nuevamente en la ciudad de Córdoba y en distintos lugares del Valle de Punilla, lo que hacemos es compartir y brindar nuestros testimonios a la comunidad en general, por eso también hablamos siempre con todo tipo de medios de comunicación, porque estamos convencidos que nuestros testimonios, nuestros relatos, nuestras historias sirven aquí y ahora para cada vez darle mayor visibilidad a esta injusticia, para contribuir a generar cada vez mayor sensibilización y concientización crítica, mayor implicancia colectiva en esta lucha, que lo que notamos en clave positiva y esperanzadora es que cada vez vamos construyendo, como parte de una causa colectiva mucho más amplia, una fuerza que hasta hace muy poco, casi como una novedad histórica, no había una presencia pública de sobrevivientes adultos de este delito, de adultos protectores de niños víctimas, y digo, todavía es enorme el estado de injusticia, ni que hablar lo que pasa, por ejemplo, a nivel judicial, donde los especialistas no en vano lo consideran el delito más impune de la tierra, donde se sostiene que de cada 1000 abusos que suceden, 999 quedan impunes. Sí, pero es cierto que en ese ámbito han cambiado mucho las cosas en los últimos 10 años. O sea, ahora el tema se menciona, se discute y se judicializa, cosa que no ocurría hace un tiempo. Sí, por supuesto que en eso también hay avances, pero por ejemplo en el terreno judicial se sostiene que solamente menos de un 10% de los abusos que suceden llegan a conocimiento del Poder Judicial, a estado de denuncia. Solamente menos de un 10%. Y de ese pequeño universo que llega a conocimiento del Poder Judicial, solo uno termina en condena. Y bueno, pero eso está a tono con la baja eficiencia del sistema judicial argentino, ¿no? Sí, por supuesto, y entre otras cosas muy particulares, nuestro colectivo de adultos por los derechos de la infancia, entre otras cosas, somos adultos muy críticos de la sociedad adulta de la que formamos parte. Claramente aspiramos todo el tiempo con nuestra contribución de testimonios y de relatos a construir otro tipo de sociedades, para nuestro juicio, mucho mejores y superadoras de la actual. Quiero decir, nosotros decimos que entre otras cosas vivimos en sociedades que una de sus grandes injusticias es la de ser sociedades profundamente adultocéntricas. Ajá. No solo patriarcales, machistas, con múltiples desigualdades e injusticias sociales, económicas, sino que también nosotros singularizamos el hecho, que parece una obviedad, pero para nosotros no lo es, de que somos sociedades que por supuesto giramos en torno, muchísimas veces casi nosotros vemos en todo tipo de ámbitos, y esto frente al delito de abuso sexual sigue siendo muy fuerte. Nosotros vemos, por eso muchas veces también críticamente hablamos de la actitud corporativa que tenemos como adultos, en los más disímiles y variados ámbitos, donde ante el delito de abuso sexual, aunque a primera vista pueda parecer increíble, muchísimas veces lo que hacemos como adultos es terminar cerrando filas para proteger por supuesto, y terminar siendo cómplices de los adultos agresores, y quienes quedan profundamente desprotegidas son las víctimas. Esto sucede a nivel familiar en todos los sectores sociales, culturales y económicos. Esto sucede en los distintos ámbitos donde acontecen los abusos contra los niños. Hay otra referencia de mi historia que es pública desde hace años. Yo no solo logré el juicio y la condena penal de mi abusador, sino que además también logré que la institución, este colegio marianista de la Ciudad de Buenos Aires, tuviera que asumir su responsabilidad civil. Pero ahí tuve que enfrentarme a un intento de silenciamiento. Por parte de este colegio que pretendía hacer un pacto económico a cambio de un supuesto silencio con respecto al delito que había sucedido, así de aberrante fue. Situación que yo en su momento puse en conocimiento de la jerarquía católica de la Ciudad de Buenos Aires en el 2002, cuando la encabezaba el entonces cardenal Jorge Bergoglio. Y la respuesta que tuve de la jerarquía católica en ese momento fue la de un aval a esta actitud y a este procedimiento de este colegio y de esta congregación. Y esto, por supuesto que es absolutamente grave y que yo públicamente lo vengo compartiendo hace años y que muchas veces, desde que Bergoglio se transformó en el Papa Francisco, vienen y me entrevistan de medios de prensa extranjeros. Esta actitud tan inaceptable, tan aberrante, desgraciadamente nosotros, por eso hablamos de la actitud corporativa como adultos en los ámbitos más disímiles, nosotros también la vemos muchas veces al interior de sindicatos docentes, cuando son las y los docentes quienes cometen abusos. Es decir, no quiero abundar mucho,
pero entre otras cosas básicas, nosotros críticamente, con nuestros relatos, nuestras historias, con este poner el cuerpo realmente todo el tiempo a nivel social, venimos a invitar a movilizar en ese sentido una reflexión crítica muy amplia, porque, reitero, prácticamente hasta se pasa por alto, se invisibiliza que entre otras cosas vivimos en una sociedad adultocéntrica que termina invisibilizando a la infancia misma, ni que hablar a la infancia como sujeto de derecho, que ese es otro de los logros históricos que se vienen dando, ¿no? El concepto de la infancia como sujeto de derecho, la Convención Internacional de los Derechos del Niño, las obligaciones que tiene el Estado como garante de esos derechos, pero el gran trecho que todavía nos falta recorrer entre derechos formales y la realidad, una vez más tiene que ver con esto, con que muchísimas veces como adultos nos termina resultando mucho más cómodo terminar refugiándonos por eso digo, en múltiples excusas como adultos para terminar encubriéndonos entre nosotros, y realmente quienes quedan literalmente en banda y a la intemperie son nada menos que las niñas, los niños y los adolescentes, y en este caso víctimas del delito de abuso sexual. Resta solamente decir que van a estar llegando a Córdoba el próximo miércoles, donde van a presentarse en la sede de Secopal, van a estar en la comuna San Roque, en La Falda, en Casa Grande, Huerta Grande y en Capilla del Monte. Sebastián Cuatromo, gracias por habernos atendido. Hasta la próxima. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo grande.